Esperemos que vayan llegando aquí. Ya, Fabi. Ok. Buenos días a todos. Qué gusto poder saludarlos nuevamente este domingo, 17 de mayo. Gracias a Dios por sus vidas y por cada una de las personas que nos está viendo del otro lado, ahí a través de sus pantallas, de sus dispositivos. Si es que conectaste tu pantalla donde ves tu programación de televisión también, sean bienvenidos todos. Ojalá haya gente nueva que nos está acompañando. Si es así, por favor, haznoslo saber a través de un mensaje directo en el Facebook para poder saludarte y también para orar por ti. Y este día vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo 2:13. Desde el 11, dice así: fiel es la palabra, porque si morimos con Él, también con Él viviremos. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Pero si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Este día, antes de empezar a cantar a Dios, a alabarlo, me llamó la atención esta palabra porque dice: si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. ¿Te acuerdas que en esta semana vimos los atributos del nombre de Dios? Cuando decíamos que santificado sea su nombre, engloba muchísimas cosas. Y entre una de ellas es su fidelidad. Y sabes, aun cuando nosotros seamos infieles, Él es fiel. Y hoy vamos a cantarle por su fidelidad, por ese atributo. Vamos a decirle gracias, Dios, porque tú siempre estás con nosotros, sea la circunstancia que sea que estemos pasando. Aun si nosotros nos alejáramos, tú te permaneces ahí, tú estás con nosotros. Así que vamos a orar en este día y vamos a darle gracias a Dios porque Él es fiel. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que nos amó y que dio su vida en esa cruz. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque aun cuando nosotros, Señor, a lo mejor nos hemos olvidado de ti, Señor, tú estás con nosotros. Tú eres el único fiel, el verdadero. Gracias, Jesús, porque tu invitación es que perseveremos en ti, Señor, para alcanzar lo que tú tienes para nosotros. Y hoy queremos perseverar, seguir perseverando en ti, Señor, teniendo esta reunión porque hoy es tu día. Y hoy dedicamos este día a Jehová. Hoy ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos y te pedimos en el nombre de Jesús que tú ayudes a todos aquellos que están del otro lado. Que hoy podamos cantarte, alabarte con alegría, Señor, y recibir la palabra porque proviene de ti, porque esta es palabra fiel y verdadera. Así dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dale, Lord. Decirle todo lo que por lo que estamos
Buenas tardes. Adelante, hija, por favor. Buenas tardes a todos. Qué bueno que decidieron estar ahí en su casa para tener un tiempo con nosotros. Te pido que prepares ahí en tu casa. Si conoces a alguien que pues puede ser un invitado digital o ahí en tu familia, hoy vamos a hablar de cosas bien importantes y me da mucho gusto poderles recibir aquí en Restauración Naucalpan desde nuestros hogares, por supuesto. Estamos con la obediencia a las medidas del gobierno que nos ha indicado que vamos a estar pues todavía algunas semanas más aquí. Es posible que sea hasta el 15 de junio cuando todo se retome, pero vamos a estar en concordia, valga la expresión, con todo lo que dice la autoridad y vamos a hacerlo como dicen ellos. Gracias a los chicos de alabanza que tuvieron hoy su tiempo y que nos han preparado esto. Muchas gracias de verdad. Quiero agradecer a los maestros que han estado dando lo mejor de ellos para poder producir materiales que tus niños puedan ver. Te quiero invitar a que lo hagas, que se lo pases, que lo compartas digitalmente, que se lo pases a otros niños, porque también nuestros niños de pronto están viviendo circunstancias que nunca les había tocado vivir. Así que hoy vamos a platicar una predicación que al menos cuando la estaba formando y tomando de lo que el pastor nos ha dicho que tomemos para transmitirlo a ustedes, pues ha tenido como que varios títulos, pero el día de hoy vamos a poner dejando lo que nos estorba. Y no quiero decir que con esto vayas a eliminar a alguien de tu familia, vas a hacer salirte y tener pretexto para sacar otras cosas, pero hoy te quiero invitar a que si en tu vida hay cosas que son círculos viciosos, ocultos, porque tal vez nadie lo sabe, o que son a la vista de todos, hoy vamos a entender a la luz de la Biblia qué es lo que nos hace que nosotros no podamos dejar cosas, que no podamos dejar de tener ciertas formas de vida que nos hacen daño, ya no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Y vamos a entender cómo el papel de los hombres principalmente es muy importante, y cuando no tomamos lo que nos corresponde tomar o no hacemos lo que tenemos que hacer, las cosas se pueden trastocar. Esto es un proceso, sí es un proceso, pero es importantísimo que te decidas tú, hombre o mujer, ¿sí?, a entrar en este tema, a entrar en este proceso de alabanza. Entonces, te pido que estés en tu casa con mucha atención. Has dispuesto el tiempo para estar en esta transmisión y eso es bueno. No permitas que nada te distraiga, no porque no nos miremos físicamente, no estamos viendo ahí qué hacemos, pero pues si estás con tu familia, gloria a Dios, y bueno, prepárate un cafecito si es que ya está hecho. En fin, vamos a tener un tiempo bueno, ¿ok? Cuando nosotros estamos en la juventud y estamos naciendo, generalmente vamos a vivir cosas que nos van a marcar. Y son cosas que se van a transmitir a lo largo de nuestra vida. Y si nosotros no tomamos un tiempo para poder sanar estas áreas e ir con Dios y decirle: Dios, ayúdame a sanar estos asuntos, no va a poder ser sanado, ¿ok? Cuando tú y yo no conocemos a Dios, generalmente lo que hacemos es vivir como mejor nos parece. Las cosas que hacemos, las cosas en las que nos involucramos, las conversaciones, las relaciones en las que nos metemos, nos parecen correctas. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos una conciencia de que es malo o de a quién estamos ofendiendo. Cuando tú y yo no conocemos a Dios, generalmente decimos: pues eso no puede ser un pecado. Me parece bien andar a lo mejor en adulterio, me parece bien andar en drogas. ¿Por qué? Pues porque me gusta y porque es fácil, ¿no? Y mucha gente dice: ¿sabes qué? Pues es que con que me guste está bien, ¿ok? Pero la verdad de las cosas es que es en esa etapa de la niñez y de la juventud cuando nosotros adquirimos o vivimos experiencias que nos marcan muchas veces. Algunas de estas experiencias son, por ejemplo, algún abuso de tipo sentimental, algún abuso sexual, alguna violencia constante familiar, carencias que por circunstancias a lo mejor tú no pudiste tener o tus papás no pudieron tener en algún momento, algún divorcio, vicios, abandonos, maltratos, falta de papá o de mamá, celos y todas estas cosas parecidas que tú le puedas poner. Y he querido comenzar por ahí porque si tú te identificas con que has vivido esto, yo creo que el mensaje por supuesto es para ti.
Y si para ti que nos escuchas y que no eres cristiano, no necesitas ser cristiano para recibir un mensaje de parte de Dios. Pero sí te pido que hoy pongas mucha atención a esto que vamos a estar hablando en este día, ¿ok? Y cuando nosotros empezamos a vivir de esta manera, ¿qué sucede? Nosotros empezamos a creer cosas para las cuales Dios no nos destinó. Nos empezamos a creer que no valemos nada, nos empezamos a creer en ocasiones que nadie va a querer estar con nosotros. Yo he platicado con ustedes que en algún tiempo de nuestra vida, yo o mi hermano, principalmente yo, llegábamos a pensar, debido a una circunstancia familiar que pasamos, que no íbamos a tener alguien que nos quisiera. Y gracias a Dios que la vida y que Dios fue bueno, ¿verdad? Y que nos ha permitido entender que su propósito era otro. Y tienes que entender que las cosas que tú vives muchas veces no van a ser tu culpa, pero hay otras donde te vas a meter. Pero lo que sí es tu responsabilidad, más que culpa, es que independientemente del punto en el que tú estés pasando, la circunstancia difícil, lo que sí es tu responsabilidad entera es engancharte con esas circunstancias y hacerlas tuyas y empezar a creer algo distinto a lo que Dios ha marcado para ti. Y hoy quiero comenzar también con un tema acerca de identidad, un tema que nos debe de dejar claro qué es lo que Dios ha tenido para nosotros. Nosotros no podemos pretender estar con un cambio de vida, con un cambio de mentalidad, si de plano no entendemos para qué nos creó Dios o de dónde estamos viniendo. Cuando tú entiendes de dónde vienes y por qué es que Dios te mandó a esta tierra y para qué, entonces comprendes que las circunstancias ajenas se han vuelto solamente eso, circunstancias ajenas que en ocasiones Dios permite que pases, porque recuerda que Dios se perfecciona en nuestra debilidad, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Vamos a leer primero Génesis 1:26, por favor, van a estar apareciendo ahí las citas en los comentarios, y es que todo tiene que ver con el origen de todos nosotros. Son versículos que alguna vez hemos leído, pero quiero no que lo veas como algo que, sí, ya lo leí alguna vez. Sí, yo sé que esto dice Génesis. Sino que si hoy tienes todavía un problema en tu vida, una mala costumbre que no has podido o no has querido dejar, o algún mal hábito que te está saboteando tu vida, quiero que lo empalmes con esto y que lo puedas ver de una manera, valga la expresión, bien real, bien palpable. Y dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en todo lo que se mueve sobre la tierra. Este es el origen de todos los que estamos aquí. Este es el origen como tú y yo fuimos pensados. En ocasiones cuando estamos en la vida diaria, en los negocios o en el trabajo, hay una frase que muchas veces algunos de nosotros decimos, bueno, vamos a buscar que el jefe, que el dueño del negocio nos dé el sí, nos diga que sí. Porque sabemos que si él suelta esa palabra, si él dice, él autoriza, todo lo demás va a poder resultar en beneficio del negocio que pretendemos hacer. Y para entender con esta imagen, quiero comentarte que lo que dice Génesis 26 al inicio, entonces Dios dijo. Quiere decir que el hecho de que tú y yo estemos aquí es completamente y mera voluntad de Dios. Y Él no solo dijo, creemos al hombre, porque Él pudo haber dicho, creemos al hombre como corona máxima de nuestra creación y qué padre que vamos a estar ahí todos juntos. Pero ¿sabes una cosa? Es importante que entendamos que no solo eso lo dijo Él, sino que nos dijo que nos iba a hacer o que nos hizo a su imagen. Es decir, conforme Él es, a su imagen y a su semejanza. Entonces, aquí también hay algo bien importante. Él se puso de acuerdo con Jesús, con el Espíritu Santo, quienes desde entonces ya existían,
para decir hagámoslo en conjunto. Y cuando tú traes esto a tu realidad y dices, Dios, a lo mejor yo he pasado por problemas, de pronto sigo pensando en ciertas áreas de mi vida, que yo no puedo avanzar en cierto tema, que hay cosas que para mí no pueden ser reales, que yo no puedo lograr otras cosas, es porque hay un tema que tenemos atorado ahí en el alma. Por eso es que luego no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas, porque son temas de lo profundo de nuestra alma. Las cosas que hemos vivido en la carne, que hemos vivido, como te decía, alguna violencia, carencia, abusos, divorcios, no sé, falta de papá o no haber conocido a tus papás o cosas difíciles, si bien es cierto las vivimos en la carne, es cierto también que esas cosas se depositan en nuestra alma. No se depositan solo en los sentimientos, donde también en ocasiones podemos haber llorado y podemos haber vivido cosas bien difíciles. Pero ¿sabes una cosa? Eso se deposita en el alma. Y entonces empezamos a tener rutinas y actitudes que nos sabotean nuestra propia vida. Empezamos a creer que nosotros pudimos haber sido resultado de un accidente, que pudimos haber sido resultado de que nuestros papás se equivocaron, pudimos haber sido resultado de que pues a lo mejor algunos los querían abortar, pero pues la verdad de las cosas es que no salió y por eso estamos hoy aquí. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estamos extendiéndonos hasta el versículo 9, Primera de Pedro 5:9. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ok, aquí hay algo que tenemos que tener muy claro. Cuando la Biblia nos está enseñando que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad, no quiere decir que tú y yo solamente oremos y digamos, ay Señor, ayúdame con este problema, y bueno, te echo mi problema, mi ansiedad, mi preocupación, y ahí te la pongo. No. Lo que quiere decir Dios aquí es que en oración íntima tú puedas decirle a Dios, Señor, ya no quiero vivir de esta manera. Ya no quiero estar sintiendo aquella cosa que me está haciendo sentir mal, desmoralizado, triste, que no valgo nada. Ya no quiero estar viviendo eso. Y tienes que hablar con Dios y estar en la profundidad de su corazón, en la profundidad de su alma, y decirle, Señor, ayúdame por favor a que esto sea desarraigado y que se quite de mí, porque está afectando no solo mi vida personal, sino hoy en día está afectando mi vida espiritual y con los demás cuando estoy en casa. Y aquí es cuando nosotros vemos que principalmente nosotros tenemos que tener claro que Dios nos pone una solución en la Biblia y que Dios nos está diciendo, ven a mí. Hay una palabra que dice la Biblia, venid a mí todos los que estén trabajados, los que estén cargados, cansados, y yo los haré descansar. No solo es un ámbito físico, sino también habla de que nosotros vayamos con Dios cuando estamos viviendo ciertas cosas que nos cansan y que nos desgastan. Así que por eso te decía que en esta plática es importante que tú tomes conciencia y digas, Señor, yo necesito tomar las riendas espirituales de mi vida. ¿Ok? Estas cosas que hemos vivido nos llevan a ver también un tema importante. Cuando empezamos a vivir en inmoralidad. Y para muchos de nosotros, estaba escuchando este mensaje y investigando un poco, decía que la inmoralidad sí tiene que ver con un área sexual, pero también tiene que ver con un área bien importante. Cuando tú y yo mentimos, cuando tú y yo todavía practicamos la mentira en la forma de hablar, esa es otra parte inmoral en nuestra vida. Eso Dios también lo considera una inmoralidad,
cuando todavía decimos, ay, es que no se me puede quitar el asunto de decir alguna cosa que es medio verdad y medio mentira, ¿no? O falso. Cuando todavía en nuestro hablar ponemos alguna trampa, algún comentario o hacemos algo en un comentario acerca de alguien para que otro tome acción y lo manipulamos con tal de que a lo mejor suceda algo, estamos mintiendo. Y yo reparaba en eso y decía en el libro de Éxodo 20, cuando están los mandamientos, yo entendí por qué decía Dios en los mandamientos, pues es cierto, ¿no? Por eso decía, no mentirás. Porque Dios lo consideraba también una inmoralidad, ¿ok? Entonces tenemos que ser abiertos y tenemos que ser conscientes para decirle a Dios que Él tome control de nuestras vidas. Y en este momento, si tú estás en familia o tienes forma de por ahí apuntar, sería bueno que a lo mejor apuntes una lista o hay algunas abreviaciones para que nadie te vea, no sé, o mentalmente, para que tú puedas decir, Señor, yo tengo este problema que aquí me está afectando. Yo tengo esta área que me lleva a caer en un pecado frecuentemente. Yo tengo este tema que me ha dañado en mi forma de ser, en mi identidad, no haciéndome ver como hijo, sino más bien como alguien que no pertenece a Dios, aunque le crea a Dios. Hay gente que no se siente hijo, hay gente que no se siente parte de este reino. Y por eso la predicación de hoy se llama Dejando lo que nos estorba. Y eso es algo bien personal que tú tienes que hacer. Puede tratarse de un área de perdón que tal vez ya sea tiempo que de plano la dejes por completo. No que abandones el proceso del perdón, sino que ya de una vez hoy, que es día 17 de mayo, te puedas decidir a decir, Señor, ya no quiero vivir con falta de perdón, ya no quiero vivir con una carencia espiritual de parte tuya, y ya no mía, perdón, porque tú nunca me has fallado. Yo nunca quiero vivir más creyendo que no soy hijo, que no merezco, que no me vas a contestar una oración. Y sabes, el diablo está bien interesado en que tú creas todas esas mentiras. Él es padre de mentira, él es padre de inmoralidad. Por eso la Biblia se refiere a él como padre de mentira. Cuando tú y yo mentimos o nos creemos las mentiras que vienen a nuestra mente, nos estamos haciendo parte del equipo de Satanás. Nos estamos creyendo la moralidad o la inmoralidad que él cree o que él empieza a caminar, ¿sí? Y hay una historia en la Biblia donde habla acerca de que si tú crees que Dios siempre proveyó a sus hombres de Dios, de gente súper bien preparada, de gente que tenía muchas credenciales, mucha preparación, gente que estaba al tope en su autoestima y todavía más, hay una historia con la cual Dios le forma un ejército a un hombre. Y es la historia del rey David. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 22. Si tú no habías leído esta historia o ya la habías leído, no importa. 1 Samuel. Y vamos a ir con todo tiempo y calma. Capítulo 22. Saben que me gusta ir analizando cada versículo o casi cada palabra, porque entiendo que en las palabras de la palabra hay revelación y están puestas por algo. ¿Ok? Vamos a leer desde el versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de él, su padre, lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo 400 hombres. Y me voy a quedar hasta el versículo 3. No te adelantes en tu vista. Quédate, pon tu atención de este lado. Y yo me imagino que David estaba en una circunstancia bien difícil. Él venía huyendo del rey Saúl, el cual había sido ungido. ¿Recuerdas? Lo vimos ya en muchas semanas anteriores en otras enseñanzas. Él era rey y él estaba siendo perseguido. Y entonces David se mete a una cueva en Adulam. Es un lugar ahí donde es una cueva alta, se dice, y está con muchos recovecos por adentro, y se entiende que la cueva donde estuvo David era la más profunda.
Pero además de que él estaba siendo perseguido y de que él estaba teniendo un tema difícil en su vida, resulta que se le juntaron a él los endeudados, los afligidos y los de amargura de espíritu. Los que no tenían autoestima, los que estaban súper endeudados. En aquella época, así como hoy, se estilaba que la gente tenía que pagar un interés de aquello que le prestaban. Y entonces había gente que estaba muy endeudada. Pero si tú pones atención en esta palabra, dice que particularmente eran hombres. No habla de que fueran mujeres y niños y adolescentes y todo eso. No. Dice que eran hombres los que estaban junto con David. Lo tenían como líder, pero tal vez a él no le servía mucho tener un ejército de afligidos, de amargados y de gente que estuviera oprimida. Y aquí vamos a entrar a un tema, porque muchos de los que hemos venido a la iglesia, muchos de los que hoy se congregan o de la gente que va a venir en alguna de estas tres circunstancias. Va a estar endeudado, afligido y en amargura de espíritu. La amargura de espíritu se entiende cuando nosotros tenemos algún tipo de opresión, no de una posesión satánica, no de que no puedas tú saber de ti, sino que cuando eres oprimido en tu pensamiento. Y me refiero a esto cuando tú comienzas a tener ideas en tu mente de que Dios no te quiere, de que Dios no te va a escuchar, de que Dios no te ama, de que Dios no hace nada por ti, de que si fuera tan bueno, ¿por qué permitiría tanta maldad en este mundo? Cuando tú empiezas a tener tristeza y empiezas a tener formas de vivir en las cuales tú no crees que Dios te puede bendecir. Esa es una opresión. Cuando tú estás orando y a lo mejor viene a tu mente una palabra y dices, ¿sabes qué? Dios no te va a oír y Dios tiene sus preferidos y Dios no te va a atender. ¿Ok? Entonces, esas son las opresiones. Pero si bien es cierto, estos hombres eran 400 hombres que se juntaron a David como su líder, hay algo que es muy importante que podamos ver aquí. Ellos tomaron la decisión de unirse a un líder. Ellos tomaron la decisión de seguir a un hombre que era conforme al corazón de Dios. Y ese es el primer paso que uno debe de dar cuando quiere dejar de lado su vida pasada. Porque dice que había 400 hombres, pero seguramente había más. Y detrás de estos 400 hombres, seguramente ahora estaban sus familias. Y eso es a lo que voy. Hablo principalmente a los hombres, a los varones que nos están escuchando. Así que si está tu marido por ahí, si quieres lo puedes codear. Algún hijo, alguna persona. Ya me codeó la Fabi. La estaba viendo que no fuera a venir, pero no se quedó con las ganas. Así que hijos pueden acercarse a sus papás y les pueden dar un codazo y decirle, papá, te hablan. ¿Ok? ¿Sí? Te quieren decir algo. El hombre valiente se enfrenta a sí mismo. El hombre valiente va a reconocer, y también en las mujeres, no crean que esto no les aplica porque es una cuestión individual. El hombre valiente hace un acto de reflexión y dice, Señor, sí, esto que me está pasando a lo mejor fue resultado de una actitud general en mi vida, de alguna circunstancia que yo viví, pero hoy soy responsable de creerme algo que tú no has dicho de mí. De creer que yo soy un accidente cuando tu palabra dice que soy creado a tu imagen y semejanza. Eso sí es responsabilidad mía. El hecho de que yo repita patrones que mis papás hicieron en el pasado y que hoy los vuelvo a repetir porque me parece que es la única imagen que tengo de mis padres, esto puede pasar en algunos de los que nos están viendo o de los que nos vayan a escuchar posteriormente. Si bien es cierto tu padre o tu mamá, si era violento, o si era vicioso, o era alguien que dejaba la casa fácilmente, o que no se ocupaba de las necesidades de la casa, a lo mejor hoy tú empiezas a tomar esa misma actitud. Y si bien es cierto eso te influenció, también quiero decirte que es cierto que es mi responsabilidad como hombre decir, no más, hasta aquí va a llegar y voy a buscar a Dios. Y a lo mejor voy a llegar como uno de esos 400 que llegaron afligidos, que llegaron endeudados y que llegaron con muchas carencias de muchas cosas. Pero decidieron seguir a alguien que era conforme al corazón de Dios. Y de ahí
De esos 400 afligidos, endeudados y oprimidos, salieron los valientes de David. ¿Es un proceso? Sí, puede ser un proceso, pero también tiene su tiempo. No es un proceso que debe ser eterno ni que te lleve toda tu vida. Es una cuestión personal. El hombre valiente también va a cumplir con responsabilidades y las va a cumplir además con gusto. ¿Qué quiere decir? A lo mejor tú tuviste un papá que lo que le caía en el de dinero, luego se lo gastaba en el alcohol. Lo que le caía de dinero se lo gastaba en mujeres. Lo que caía de dinero a lo mejor iba y se lo gastaba en algún vicio o en alguna circunstancia mala que tú me puedas ayudar a entender todavía más por ahí. Y hoy cuando tú estás trabajando, de pronto tienes esa facilidad en tu vida, no tanto por si ganas mucho o poco, eso no es lo importante, sino porque te es fácil dejar cosas a la responsabilidad de otros. El hombre valiente que quiere ser un hombre de Dios va a cumplir con sus responsabilidades y va a afrontar lo que tenga que hacer, incluso cuando a lo mejor no quiere salir, no quiere hacer ciertas cosas, pero las tiene que hacer porque el motivo es su familia antes que él mismo. El hombre valiente dice, no es mi culpa. Digo, no es la culpa de las circunstancias, sino es mi culpa estar viviendo de esta forma. Yo te comenté que en tiempos pasados mis padres se divorciaron y ahora te lo cuento como un testimonio, no como una vergüenza para nuestros padres. Y hubo un tiempo que yo pensaba que tenía de dos, que nadie iba a querer vivir conmigo, mucho menos imaginar tener una familia, mucho menos tener algún negocio propio. Y por otro lado comencé a pensar en algún tiempo, bueno, el día que lo tenga y me harte la voy a dejar. Algún día pasó eso por mi mente y yo dije, bueno, seguramente lo voy a poder hacer a un lado. ¿Por qué? Pues porque veo que, como bien decía mi papá, no somos ni los primeros, ni los últimos, ni los únicos. Pero un día nos dimos cuenta que Dios llega a tiempo. Y cuando conocí de Dios, conocí a mi esposa. Sí, prácticamente conocí a Dios y conocí a mi esposa en una reunión donde se abrió la puerta y yo la vi y estaba ahí enfrente. Y en ese momento, yo no sé de dónde, bueno, de parte de Dios, vino a mi mente que yo me quería casar con ella. No me había dado cuenta, pero Dios empezó a cambiar mis convicciones sin importar mis circunstancias. Dios cambió mis objetivos sin importar mi pasado. Pero tuve que entender algo, que yo no puedo ser juez de mis papás. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Si hacen bien, hacen mal, esa no es tu bronca. Honra a tus papás, porque tú no estás exento de tener algún error. Y hoy, te lo puedo decir como testimonio, completamente, yo no tengo ningún problema con mi papá, ningún problema con mi mamá, no tengo el más mínimo rencor sin importar el pasado. Pero eso no lo pude hacer yo, hermanos. Lo tuvo que hacer Dios al nosotros perdonar a nuestros padres, interiorizarnos y decir, Señor, saca lo que estorba. Y en alguna ocasión yo pude decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Yo me voy a casar contigo, yo me quiero casar contigo y vamos a ir de aquí hasta que nos muramos. Es más, la palabra divorcio no aplica en nuestras vidas. Sencillamente no es un tema que nosotros consideremos, pero ni tantito. Eso solamente lo hace Dios, hermanos. No lo hace el gran conocimiento bíblico o el gran tiempo. Hoy, esto que pudo afectar nuestras generaciones, hoy nuestros hijos saben que tenemos diferencias como toda familia, pero siempre se solucionan. Y que eso no es ni siquiera una opción que podemos vivir. Entonces, lo que uno hace es, como hombre valiente, es afrontar las responsabilidades y decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que tú me hables y que tú me saques esto que tengo de aquí. En alguna ocasión, ya les he contado, en algún evento al que fui de jóvenes, fui y Dios cambió por completo el cassette, ¿sí? Dios cambió por completo lo que estaba viviendo. Y Él mandó una palabra a mi vida a través de una persona en aquel lugar y Él me dijo que Él ya tenía la mujer para mí. Entonces Él empezó a cambiar todas esas cosas. En ese sentido, no quiero contarte más de lo mío para no aburrirte, ¿verdad? Pero sí quiero que lo veas como que, si bien es cierto, son cosas que nos pasan, el hombre valiente afronta sus circunstancias, reconoce sus errores, reconoce las carencias que al día de hoy todavía pueda tener espiritualmente, y la mujer valiente también. Por eso te decía que este es un mensaje que no es solo
para los hombres, aunque la historia nos habla de hombres, ¿sí? Pero el hombre cobarde culpa a los demás. El hombre cobarde dice, es que mi papá fue así, es que mi mamá fue así, es que un día abusaron de mí, es que un día no me enseñaron de la Biblia, es que un día no me pusieron límites, es que un día hicieron A, B, C conmigo, lo que tú quieras. Y en ese momento empieza nuestra cobardía porque nos escondemos y nos escudamos en aquello que nos hace daño, pero lo tomamos como un escudo. Lo tomamos como un frente de batalla del cual agarrarse y decir, este atril que por ejemplo tengo ahorita enfrente de mí, es un vicio. A lo mejor a mí me gusta el alcohol, me gusta el cigarro, o me gusta cualquier otra cosa que no agrada a Dios. Y en lugar de afrontarlo y decir, no va a ser para mí, yo me escudo detrás de eso que sé que me hace daño y digo, es que esa es su culpa y por eso soy así. Cuando nosotros decimos eso, estamos diciéndole, Dios, tú no eres suficiente para salvar mi vida. Lo que tenemos que hacer es dejar de lado esto, tenemos que ir a Dios, voltearnos a otro lado, ir con Él, buscarle y decirle, Señor, necesito que arregles esa área que hoy me está dañando. Por eso este mensaje se llama y se entiende dejando lo que nos estorba. Son cosas bien particulares que tú puedes solamente identificar y que es fácil identificarlas. Pero vamos a ir también a algo bien importante. Si nosotros no afrontamos nuestros problemas, vamos a ser como en un pueblo que está en el desierto. Va a estar dando vueltas 40 años en el desierto. Mucha de la gente que se quedó en el desierto es gente que se quejaba, hermanos. Gente que decía, ¿por qué nos sacó Dios? Allá teníamos comida a manos llenas en Egipto, lo cual no era cierto. Tenían comida, pero no era tanto. Mejor nos hubiera sido morirnos ahí en Egipto, donde estábamos en el lugar del pecado. Estábamos nosotros habitando, pero teníamos de alguna manera un techo. Hoy estamos en el desierto. Y sabes, ese es un ejemplo claro también de cuando el ser humano se escuda en el pecado y dice, mejor me hubiera muerto en el pecado. Hoy para los hombres que nos están escuchando, te voy a decir algo bien claro y bien directo. Es tiempo que yo y que tú afrontemos aquellas cosas que nos están afectando y tomemos la vida espiritual en nuestras manos. Porque si no, vamos a estar dando vueltas en un mismo círculo. Y puede ser que veamos a muchos hermanos caminar, crecer en Dios y tú de alguna manera hay algo que no te deja avanzar. Así que también, mujeres, si ustedes están viendo que hay patrones que repiten en casa o en su vida personal y que son espirituales e identificas que es resultado de alguna circunstancia que viviste, he hablado de los papás, pero puede ser cualquier otra, es tiempo que vayas a tu recámara y le pidas perdón a Dios y le digas, Señor, ayúdame, porque esto ahora, a la luz de tu presencia, entiendo que me está haciendo daño. Entiendo, Padre, que se me da el mentir, pero eso es una inmoralidad. Y no había visto que el padre de mentira es el diablo. Y cuando yo miento, pues estoy haciendo algo que tú aborreces. Por poner un ejemplo, ¿ok? Estas cosas de las que te estoy diciendo solamente son profundas y están en nuestra alma. Y el Espíritu Santo solamente las puede sacar, ¿ok? Vamos a leer de nuevo, lo pusimos hace rato, Primera de Pedro, del 5, capítulo 5, del 6 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, del 6 al 11. Gracias a todos los que están. Sabemos que es cumpleaños también hoy de algunos miembros de la misión. Felicitaciones a Natalie, que cumple años. Martina también cumpleaños. ¿Las dos al mismo día? Órale. Felicitaciones. Ahorita les van a escribir un felicidades. Primera de Pedro. Perdón, me distraje un poquito. Primera de Pedro. Ahora se me perdió Pedrito. Aquí lo tenía. Santiago, Pedro. Vamos a leer. Denme un segundito de ir llegando. Aquí está. 5. Y vamos a leer del versículo 6 al 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, la Biblia dice que nos humillemos y puede ser también un acto de estar hincados. Humillar es reconocer, es desnudar nuestra alma
en ese lugar secreto, cuando tú entras a orar, donde nadie te ve, donde nadie te juzga, donde solo Dios te oye y te perdona, y le digas: Señor, yo te quiero decir que la verdad me está gustando irme a tomar unas copas otra vez, o me está gustando regresar a tal vicio. Y este es el punto donde algunos hermanos dicen: bueno, pero Dios lo sabe todo, hermano, ¿para qué se lo decimos? Recuerda que hay algo bien importante, que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No solo aplica para confesar a Cristo y ser cristiano, no. Aplica para una constante en todas las áreas de nuestra vida. Es constante estar confesando lo que Dios ya sabe, pero la confesión activa también el perdón de parte de Dios, porque Él dice: este hijo reconoce que está haciendo mal. Este hijo reconoce que está siendo afectado. Y por eso, hermanos, es que no hay curso de psicología, no hay tratamiento psicológico que nos pueda hacer cambiar. ¿Por qué? Porque lo que nos ha dañado está anidado, lamentablemente, en lo profundo de nuestra alma. Y nosotros somos creación de Dios. Y el Espíritu Santo y Dios, que nos ha dado su alma, cuerpo y espíritu, solo Él nos puede sanar de estas cosas. Este es un asunto donde tienes que entrar voluntariamente al proceso de Dios, entregando con honestidad todo lo que tú eres. Si tú te sientes en confianza de orar, después de haber orado íntimamente y decírselo a tu esposo, a tu esposa, es un buen paso. ¿Por qué? Porque son un solo cuerpo. Si no, si tú quieres orar en un particular, está bien. Pero lo más importante de todo no es solo eso, sino que tú veas y tu familia pueda ver que ahora, de ser un afligido, de ser un amargado de espíritu, como dice la Biblia, o un endeudado, ahora tú puedas vivir de otra manera, bendiciendo a tu familia. Pude hablar de muchos ejemplos el día de hoy, o puedo hablar de personas, pero me pareció lo prudente hablar con autoridad de aquello que vivimos. Con David había 3 personas: los endeudados, los afligidos y los amargados o los oprimidos. Y la parte del endeudamiento tiene que ver con un tema económico, sí. No podemos pretender espiritualizarlo de otra manera. Y quiero decirte lo siguiente que hemos hecho nuestra familia y yo. En estos tiempos que hemos estado aquí confinados, el otro día hablaba con mi papá y hablaba con el pastor Víctor también. Qué bendición, ¿no? Tener un padre carnal y un padre espiritual. Es bendición estar con cobertura. Y yo le decía al pastor Víctor y a mi padre también le decía, porque mi papá me habla cada cierto tiempo y me dice: oye, pues ¿cómo van? ¿Cómo están? ¿Están teniendo para comer? Y yo le dije: mándame una langosta por ahí, te lo vamos a agradecer. Pero yo le dije a él: ¿sabes qué? En estos tiempos de dificultad económica es cuando más ventas hemos tenido. Y una buena mañana estaba aquí en mi casa, le platiqué a mi esposa y dije: tengo que hacer alguna estrategia, algo para cambiar, algo que me permita mantenernos a flote, porque hay compromisos que cumplir sí o sí. Pero más allá de eso, hubo un momento donde de pronto recibimos una mala noticia. Algún cliente nos dijo que lo tendríamos que esperar bastante tiempo para algún pago. Pero resulta que nos metimos a orar, y después de haber estado orando, hablé con otra persona y me dijo: Luis, de momento vamos a dejar de tener tus servicios y entonces pues no va a haber un pago. Y eso como que empezó a querer afligir nuestra alma, nuestro espíritu. Pero lo que hicimos fue ponernos a orar y yo dije: Señor, tú tienes el control y algo creativo tienes que poder hacer. Porque tu palabra dice que no se ha visto un justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen el pan. Señor, esta es la circunstancia en la cual necesito o requerimos algo tuyo. El tiempo pasó. Esa persona que nos había dicho que no nos iban a pagar hasta más de 90 días, hablamos con él y me dijo: ¿sabes qué? Manda una carta. E hicimos una serie de estrategias y Dios fue bueno y pudimos obtener esos recursos. Vino a mi mente una idea de cambiar algunas cosas de precios y de estrategias y meterme en grupos y en lugares, y bendito Dios nos ha bendecido con más trabajo. Y aquellas personas que nos habían dicho que ya no iban a tener nuestros servicios, un día nos hablaron, hermanos. Ellos insistieron en el teléfono y dijeron:
algo que ya no contábamos con un recurso. Y nos dijeron, Luis, no nos ha llegado tu factura de este mes. Y hermanos, yo siempre la mando. Y cuando revisé las cosas, tenían razón. ¿Y sabes qué? Esa factura era buena. ¿Y qué crees que pasó? Nos la pagaron. Eso fue en abril, en marzo. Pero ya había empezado abril y ya habíamos empezado a trabajar. Así que nuevamente me llamaron en una plática también que estuvimos teniendo y me dijeron, Luis, pero necesitamos, ¿qué crees? Que nos digas cuánto nos vas a cobrar por lo que llevamos trabajado. Eso es una parte de una bendición. Pero entonces viene la responsabilidad cuando tú no te endeudas, hermano. No aceptes deudas. Mi familia y yo no tenemos tarjetas de crédito. Algún tiempo la tuvimos, pero hemos aprendido a gastar y a vivir con lo que tenemos. Y con lo que tenemos, en cuanto nos llega, hemos podido traspasar nuestro diezmo o dar nuestro diezmo a nuestra iglesia. Ese es el punto al que quería llegar. Porque cuando tú vives en bendición, con mucho, mediano o poco o lo que sea, pero inmediatamente tú cubres a tu familia y das tu diezmo y además lo reportas a tus autoridades, Dios te bendice. ¿Por qué? Porque sales de ser un hombre afligido, ser un hombre de los del grupo de David, endeudado, temeroso, a ser un hombre que pueda decir, voy a afrontar esto, está difícil la circunstancia, pero voy a buscar a Dios. Y entonces, así es como Dios va convirtiendo a algún endeudado, amargado y afligido en un valiente, como los valientes de David. En una persona que le cree a Dios. Si yo no creyera que Dios puede proveernos, no hubiera hecho ni la mitad de lo que estamos haciendo hoy. Pero nosotros tenemos que entender, como dice ahí en Pedro también, el diablo anda como león rugiente. Y el diablo anda como león rugiente, hermanos, cuando nosotros somos débiles. El diablo no te va a devorar, no porque estés fuerte, sino porque estás débil. Porque no crees que Dios puede hacer algo en ti. El diablo no te va a sangolotear porque estés bien parado en Dios, sino porque justamente crees que Dios no te puede hacer caso. Entonces, por eso dice, anda buscando como el león rugiente a quien devorar, y solo devora a los más débiles. Los leones cuando atacan y persiguen una manada, no buscan al más fuerte, buscan al que se está comenzando a quedar rezagado, aquel que no atendió las instrucciones de correr en la dirección de la manada, aquel que es incluso físicamente más débil. Sobre ese van, hermanos. En el mundo espiritual pasa la misma cosa. Entonces tenemos que entender que cuando estamos viviendo de esta manera, estamos viviendo opresiones, ¿sí? Y estamos viviendo yugos que nos hacen daño. Vamos a leer Juan 9:5. Juan 9:5. Que es una cosa importante que vamos a estar viendo ahorita. A ver, Juan 9:5. Es la historia de un ciego de nacimiento. Y dice, te la voy a leer desde el versículo 3, si quieres corregirlo ahí en el comentario, pero está bien. Juan 9 del 3 al 5. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ok, déjame hacer un recuento. Vamos a leerlo desde el versículo 1, perdón. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo muy claro, discúlpenme el cambio, de cuando nosotros u otros de nosotros le echan la culpa a nuestros padres del resultado en el que estamos aquí, o del pasado. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿De quién es la culpa? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús le dijo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y me voy a detener por partes, hermanos. Cuando estás viviendo algo de nacimiento, que dices, yo nací y mi papá ya era alcohólico, yo nací y mi papá y mamá ya habían adulterado, yo nací y ya había esta mala costumbre en mi familia, del lado de mi papá o del lado de mi mamá, de alguien. Yo nací y ya teníamos deudas. Y entonces tú llegaste a este planeta con las costumbres de otros o los pecados de otros. Pero Dios es bien bueno y tiene siempre una salida para las cosas. Porque dice, no es que éste haya pecado, sino es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y si hoy en nuestra familia
tenemos un matrimonio que ha durado, no es un tema de aguante, porque el aguante no está en la Biblia, ni es un espíritu, ni es una forma, ni una condición que Dios haya dado. Es un tema de convicciones en Dios. Si hoy tenemos en mi casa una economía que nos permite estar bien y a gusto con lo que tenemos y sin deber, ¿sabes qué? Es gracias a Dios. Si hoy creemos que no solo hoy tengo una familia, gracias a Dios, y mi esposa conmigo y mis hijos, es porque Dios cambió el switch. ¿Por qué? Porque Él dijo, es para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Aquel por el cual no le dan nada, por el cual nadie apuesta, ¿sí? Hoy muchos van a apostar por ti y por mí. Pero tenemos que comenzar como hombres. Si tu esposa, tus hijos tienen esos problemas que tú detectas, ¿sabes? Ora por ellos, pero cada uno será responsable del proceso que tiene que llegar con Dios para decir, quítame esto, Señor. Esto no me viene bien. Versículo 4. Me es necesario, dice Jesús, hacer las obras del que me envió. Gracias a Dios. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y aquí viene lo importante, la actitud personal. Pon mucha atención. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. A donde Dios te manda, no en cualquier estanque, no en cualquier lugar, es a donde Dios te manda. Y ese a donde Dios te manda implica el ministerio donde Dios te ponga, en la función donde te pidan que estés, en la iglesia en la que tú estés, en la cobertura con quien estés, no donde queremos estar. Porque Dios le dijo, yo ya te hice este menjurje ahí con saliva, pero faltaba algo, que Él de su voluntad fuera a limpiarse. Si tú cierras esta transmisión, tú te quedas en tu casa y sigues con tu vida y con tus problemas, pero no vas al estanque, no vas a donde está Dios y te lavas de manera voluntaria, porque Dios no le dijo, yo no te voy a llevar. Él seguía ciego en ese momento, pero faltaba y fuera y acudiera donde Dios le dijo. Por eso es nuestra preocupación, hermanos, y perdonen si en algún momento hemos sido engorrosos con lo que les voy a decir, que ustedes puedan seguir sus lecturas bíblicas, porque es una forma que es de Dios, es la palabra para que tú vayas y te laves de lo que ni siquiera te has dado cuenta, porque hay cosas que no nos hemos dado cuenta que están mal en nosotros, pero la palabra te lo va a revelar, te lo va a hacer notar, te va a hacer llorar, te va a hacer reír, te va a confrontar, vas a sentir que es algo duro, que es algo suave de Dios, pero estás en el lugar donde Dios te dijo. Y por eso le dice Jesús, yo soy la luz, en tanto que estoy aquí, ¿sí? La gente puede ser lavada y puede ser sanada. Así que la condición difícil para terminar, que tú estás viviendo ahora, no es para vergüenza tuya y de tus generaciones. Es para que se manifieste en ti las obras de Dios. Para que se manifieste que tú eres un hijo de Dios. Y en estos tiempos que estamos viviendo una cuestión difícil, en la cual estamos por salir en la parte de salud, también vamos a ver que vamos a afrontar un tema económico difícil, un panorama distinto y complicado. Pero si tú te sabes hijo, tú vas a entender que Dios te va a sostener siempre. Y si te sabes hijo, no solo vas a pedirle a Dios, vas a cumplir con tu parte de hijo desde el área espiritual, que Dios también ha destinado para que tú seas una persona que Dios levanta y que seas testimonio en este lugar. ¿Ok? En esta tarde, para ir terminando, creo que nos hemos extendido un poquito, pero quiero pedirte básicamente que podamos pedirle a Dios que Él saque aquellas cosas que están mal en nosotros. Y yo entiendo que hay muchos que hoy en día están reunidos como familia en su casa en este momento. Pero te voy a pedir que hagas algo en tu familia, que los que están ahí cierren sus ojos y nos podamos poner en una actitud consciente de pedirle a Dios que nos haga entender qué son aquellas cosas que nos están estorbando, aquellas cosas que no nos han dejado avanzar en Él. Y haz una oración con nosotros que estamos aquí y vamos a decirle, Dios, en esta tarde
todos los que estamos reunidos en esta transmisión, en este hueco en el internet, te queremos pedir, Señor, que nos perdones porque hemos dejado que muchas cosas del pasado se mantengan vivas hasta nuestra fecha. Pero hoy, a partir de este día 17 de mayo, vamos a tomar tiempo contigo para orar. Y yo te pido, Espíritu Santo, que todos aquellos que estén orando en su casa en este momento, venga tu convicción y les muestres, Dios, si hay algo en lo que tienen que trabajar. Y que en esa intimidad del Espíritu que solo tú puedes revelar, ellos puedan entender que necesitan correr a ese estanque, que necesitan correr a ti para que tú lo puedas sanar y tú los puedas limpiar y puedas desarraigar aquello que no podemos cambiar con psicología, con métodos, con fármacos, con circunstancias del hombre. Necesitamos tu mano que se meta en nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque estamos pasando un tiempo difícil, pero estamos pasando el tiempo más difícil en el tema de esta pandemia. Pero aún sabemos que los tiempos que vienen serán consecuencia de lo que se ha vivido hoy. Pero quiero pedirte, Señor, que todos los que conocen de ti y que están en esta transmisión se sientan y vean que son hijos, porque los hijos siempre son proveídos, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te damos gracias por el tiempo que hemos podido tener de la palabra en esta tarde. Gracias porque es un aliciente a nuestra diaria vida, a nuestra rutina que hemos tenido en casa. Es un tiempo de bendición, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú das la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues hay que festejar también a los de mayo. Son un montón. Si tú estás ahí en tu casa, pues si estás en tu casa, si no, no me estarías viendo. Voy a dejarle el tiempo a mi esposa, pero recuerda que estamos leyendo el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, porque hoy es el día 17. Tiene 22 capítulos, así que estás muy próximo a terminar, poder leer. ¿Sale? Buenas tardes, otra vez. Aquí está mi compañero de luchas. Bueno, nada más quiero reiterarte, a las personas que nos visitaron el día de hoy. Quiero saludar a Mimi, Ruth, Fello, Luisa Paredón, Paco Reséndiz, María del Carmen, Fer, Juanita, Chule, Ma, que es mi amiga María Elena, Babu Pati, Vanessa Tobar, Lore, Pati Su, Natalie, Dan, Georgia Terra, Judas Mijares, dice aquí, Mercedes Marce y David Moriano. Bueno, creo que por ahí me cotorrearon, pero bueno, quiero darle la bienvenida a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por haber abierto literalmente las puertas de tu casa para que este mensaje haya llegado. Estamos pasándoles lista también a través de los medios electrónicos y les invitamos a aquellos que faltan de la misión, que no pudieron conectarse el día de hoy. Sabi Martínez, qué gusto saludarte, Sabi. Queremos nada más reiterarte, acuérdate que empezamos a las 12 del día, porque si tú te unes a las 12:10, 12:20, 12:30, ya no, a lo mejor no agarras el mensaje desde el inicio y es importante que sepamos de qué estamos hablando. Y contestando el comentario que Alfredo nos hacía, que uno decide dejar atrás esas cosas, sí es cierto, y lo decía mi esposo muy claramente. Si nosotros no queremos estar 40 años y morir en el desierto, es importante que decidamos dejar de estarnos quejando o dejar de estar viviendo en el pasado y estar recuerde y no salir de eso. Es importante que salgas, que des ese paso de fe y que digas, Señor, ya no más, ya no quiero estar viviendo esta circunstancia que me atormenta, esta circunstancia que no me deja salir de este desierto. ¿Y sabes qué pasó? Solamente hubo dos situaciones que pasaron en el desierto. Estuvieron dando vueltas por 40 años, pero unos murieron ahí. Y desierto quiere decir que nunca llegaste a conocer las bendiciones que Dios tenía para ti porque no decidiste salir. Y el otro escenario es que vas a llegar a la tierra prometida, pero tal vez ya no vas a ser tú, sino tus generaciones que vienen.
¿sí? Entonces es bien importante que tú decidas, no más, ya quiero salir del lugar en el que estoy. Pues gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque Dios le revela su palabra y nos habla a través de él también. Muchas felicidades hoy a Natalie y a Martina. Les damos fanfarrias. Hoy es su cumpleaños. Cuando nos volvamos a reunir en la iglesia vamos a tener que... ¡Ay, se cayó el teléfono! Se nos cayó el sistema literalmente. Ya lo están arreglando. Estas cosas pasan cuando estamos en vivo. Escuchamos desde el perro de los vecinos, los niños aquí jugando. Pero estas cosas pasan. Maldición de generaciones se puede llamar así, pregunta Fernanda. Hay que cortar cadenas en nuestro presente. Claro. Es que y estamos viendo la caída aquí en vivo. Sí, claro que sí, Fer. De hecho, mira, si tú no eres libre de algunas cosas, tú no puedes bendecir la vida de los que están debajo de ti, aún de tus nietos, de tus bisnietos y de las generaciones. La Biblia inclusive habla hasta de 1000 generaciones. Y sería muy importante que si gustan, en esta secuencia que hemos estado viendo acerca del perdón, si gustan esta semana lo abordamos con un poquito más de énfasis. Bueno, ya nos vamos. Entonces estamos diciendo que hoy es el cumple de Martina y de Natalie, el viernes fue el de Jimenita y en la semana fue el de Dan. Estamos muy bendecidos en este mes de mayo. El 10 de mayo también fue el cumpleaños de la hija de Amalia, que por algo, si no metemos los comentarios a tiempo, a veces no los podemos ver. Bueno, rápido, nada más me despido. En unos momentos vamos a estar pasando la clase de hoy de los niños. Por favor, la misma dinámica, se lo pones a tus hijos, o a los niños que tengas bajo tu tutoría, y cuando ya lo hayan visto, le pones visto, y en una hojita que los niños apunten qué fue lo que le entendieron ese día. Si tu niño quiere hacer un dibujo o lo que a él le parezca bien, está muy bien. Te voy a decir otra cosa. El material que les estamos enviando a los niños, de verdad, estamos muy agradecidos por Dios, porque con los recursos que tienen a la mano, están haciendo un material increíble. ¿Y sabes qué es lo mejor del caso? Que está yendo a la par del discipulado que nosotros los papás o los responsables de los niños estamos teniendo. Entonces está alimentando la casa de la misma manera, y esto es una innovación que, te lo digo como primicia, no se tiene en ningún lado. Estamos trabajando un material muy bueno, así que gracias a Dios, transmítele este mensaje a tus niños. Hay adultos que inclusive lo están viendo y de verdad que reafirma los conocimientos que estamos teniendo semana tras semana en el discipulado. ¿Qué te parece si oramos y damos gracias a Dios por este día? Cierra tus ojos en una cuestión de reverencia a Dios, no es por otra cosa, para que no te distraigas. Padre, en el nombre de Jesús te seguimos dando las gracias, te seguimos alabando en este día. Gracias por esta palabra, Señor, que impacta nuestros corazones, pero que nos invita, Señor, todavía aún más a ser libres, Señor, y a dejar esas cosas, Señor, que nos pueden estar, Señor, todavía encerrando en un lugar que no nos deja pasar al lugar que tú quieres. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra, Señor, que esta semilla, Señor, que hoy fue lanzada, caiga en tierra, Señor, que sea tierra fértil, Señor, y que dé fruto, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por la vida de nuestros hermanos del otro lado de esas pantallas. Síguelos sustentando, síguelos sosteniendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espérenme tantito, no vayan a salir. El día de ayer, se me olvidaba, para que el próximo sábado lo tengas bien presente. El día de ayer estuvimos en un Zoom. 1, 2, 3, fuimos 6 casas que estuvieron en la hora de la oración, haciendo caso a las sugerencias que ustedes nos hicieron de que pudiéramos vernos en un tiempo. La verdad, fue un tiempo maravilloso, quiero decirte, fue un tiempo de bendición, no solamente porque estuvimos orando por las necesidades, sino porque los vimos
Vimos algunos de ustedes y eso es algo que la verdad nos dejó una buena noche a muchos de nosotros. Entonces el próximo sábado, en cuanto veas en el chat del discipulado la invitación para la oración, nada más tienes que darle clic y automáticamente eso te va a llevar a la conexión. Entonces, por favor, dale clic a la invitación del Zoom del próximo sábado. Nos estaremos conectando unos 10 minutos antes para que a las 9 empecemos a platicar. ¿Sale? Eso era todo. Buenas tardes. Felicitaciones a Lorena porque pasó su curso de emprendedores con 10 y felicitaciones porque lo hizo muy bien. Muy bien, Lore, sabemos y confiamos en tus capacidades y en las capacidades de todos ustedes. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, tengan buena tarde, hasta el próximo domingo, primero Dios.